afectan el aprendizaje en los más pequeños. Karina, bueno, y otro aspecto también que preocupa muchísimo, estamos arrancando etapa del curso lectivo y el tema del bullying también, ese comportamiento, ¿verdad? La convivencia entre estudiantes que ha llegado a niveles de muchísima violencia en todo el mundo, pero aquí también en Costa Rica preocupan muchísimo las cifras. Tenemos una frase también por ahí que queremos ver, compañeros, para abordar ese tema justamente, y es que Costa Rica figura en los primeros lugares de bullying a nivel mundial. Y estos son datos incluso que maneja el Ministerio de Educación Pública. Karina, ¿cómo abordamos una problemática de este tipo? Es lamentable. Definitivamente Costa Rica lidera estas estadísticas y las últimas que se vieron fueron del 2022, donde indican que cerca del 18% de jóvenes reporta suicidio o ideación suicida y 10 comportamientos de autolesión consecuente al ciberbullying. El ciberbullying es muchas veces como padres o como docentes pensamos o lo asociamos con el bullying que vivíamos nosotros en nuestra época y no es lo mismo. En nuestra época era un momento puntual, en un lugar puntual, de una forma específica. El ciberbullying permite que sea en todos los espacios, en todos los lugares. El niño es bulleado en la escuela, es bulleado afuera de la escuela, es bulleado el fin de semana, es bulleado de día y de la noche, porque permite que toda la virtualidad haga que muchas personas se metan y eso es uno de los primeros indicadores en el aumento de ideación suicida y en el aumento de autolesiones. Entonces, entender que el dispositivo es la primera herramienta que permite entrar en el ciberbullying y entender que también tenemos que hacer campañas educativas, informativas y preventivas del bullying es una herramienta necesaria en este momento si queremos hablar de que los números de salud mental en Costa Rica en niños y adolescentes mejoren. Karina, y cómo abordamos también como padres, ¿verdad? Uno dice, bueno, definitivamente la regulación del dispositivo, ¿verdad? El control es algo que hay que hacer, pero también, y a nivel de políticas públicas, ¿qué nos falta como país? Definitivamente como país faltan leyes que regulen las redes sociales en menores de 16 años, que las prohíban. También falta un país que saque los dispositivos de las aulas. También falta un país que se eduque más en lo que tiene que ver con educación digital, porque insisto, educación digital no es solo enseñar a programar o enseñar a utilizar o un dispositivo. Educación digital implica toda la parte ética y la parte moral y todo lo que hace en mi cuerpo. Eso me parece que definitivamente como país necesitamos, ¿verdad? Además de campañas masivas que eduquen sobre un cerebro sano. Pero como padres, creo que en este momento si nos quedamos esperando a que las entidades gubernamentales hagan algo, ya puede ser demasiado tarde y nuestros hijos pueden entrar en esos números rojos. Entonces, yo creo que si seguimos toda la evidencia robusta y lo que dicen los profesionales en esta línea, creo que lo más importante es saber que ningún niño tiene que tener acceso a redes sociales antes de los 16 años. Y cuando hablamos de redes sociales, hablamos de Snapchat, de TikTok, de YouTube, de Facebook, de Instagram, ¿verdad? Todas esas que de una u otra forma las vemos inofensivas. Y por otro lado, tenemos que entender que el dispositivo se entrega de forma paulatina. O sea, yo no puedo esperar a cierta edad. Hoy en Costa Rica, en promedio, a los 9, 10 años ya están dando un dispositivo con acceso a Internet. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos que le estamos dando la puerta al mundo. Yo no voy a llevar a mi hijo a ver una película pornográfica, pero cuando yo le doy un dispositivo con acceso a Internet, ya puede tener acceso a pornografía al alcance de un clic. Entonces, cuando entendemos que los estamos desprotegiendo frente a un dispositivo y excesivamente protegiendo en la vida real, nos damos cuenta que los números alarmantes son responsabilidad también de nosotros y que las redes sociales no son para menores de 16 años, que el teléfono se da con una guía y con un acompañamiento desde el principio, que definitivamente los centros educativos no son lugares para llevar teléfono, que si la excusa es que lo que quiero es que mi hijo se comunique conmigo, podemos utilizar dispositivos que sirvan para comunicarse sin que tengan acceso a Internet, porque para eso muchos países están volviendo a el clásico teléfono que solo sirve para comunicarse y sobre todo educarnos, educarnos en control parental, en cuál es el mejor momento para empezar ciertos videojuegos, porque el videojuego hoy por hoy es el principal canal para pedófilos y para que nuestros hijos se vean expuestos a situaciones no agradables, educarnos en cuándo, cómo y de qué manera voy entregando los dispositivos y cuál es el control parental que yo tengo que tener.
Crear mucha conciencia definitivamente en estos temas. Vamos a ver además otra pantalla, por favor, porque queremos ya profundizar en algunas otras frases también que compartimos con Karina y además profundizar en este pensamiento. Karina nos dice, no sirve formar niños con las mejores notas si no saben qué hacer con su ansiedad. En la vida adulta los mayores índices de discapacidad son por la salud mental. Karina, por favor, ¿cómo entendemos y cómo interiorizamos esto también que usted nos indica? Definitivamente, como profesional en el área y como mamá de 3 niños, puedo asegurar que de nada sirve que un niño salga siendo excelente en matemáticas o hablando 2 idiomas, si en el momento en que se va a enfrentar a un examen no puede lidiar con su ansiedad, si a la hora de dormir no puede dormir del estrés, si está deprimido y quiere acabar con su vida a los 12, 13 años. O sea, tenemos que entender que la salud mental es mucho más importante en este momento y que un niño no puede aprender si no tiene salud mental y que si pensamos en números, si pensamos en estadísticas, si pensamos en de pronto lo que al gobierno le interesa y es que sea un país provechoso, ¿verdad? Un país donde los adultos sean trabajadores y exitosos, tenemos que pensar que tienen que tener la salud mental óptima para ese trabajo. Y en ese caso, si desde pequeños se está construyendo los pilares de la salud mental, no podemos esperar eso en los adultos si no le estamos enseñando esto a nadie y no estamos haciendo campañas preventivas. Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando a nivel académico? En la parte académica, que nos va a dar pocos resultados, y estamos dejando de lado lo más importante, o deberíamos de enfocarnos en la salud mental para que lo otro también aflore. Y la siguiente recomendación, ya hablábamos ahora del bullying, pero creo que vale muchísimo la pena, por favor, hacer énfasis en esta frase. El bullying antes terminaba al salir del colegio, el ciberbullying sigue las 24 horas, todos los días, y por eso hoy está ligado a depresión, trastornos mentales, incluso suicidio en adolescentes. Karina, su recomendación, ya lo ha usted, pero creo que vale la pena enfatizar en este punto. Definitivamente necesitamos estar muy presentes y muy cerquitas de nuestros hijos. Si ya nuestro hijo tiene un dispositivo, tenemos que saber que ya de por sí tiene un porcentaje más alto de verse expuesto al ciberbullying. Tenemos que tener control parental para revisar qué está buscando, qué palabras está buscando, cómo la está buscando, pero sobre todo lo que yo digo es ver señales de alarma, porque cuando yo veo señales de alarma, idealmente tendría que tener un centro educativo que tenga un plan de acción, pero si no tengo ese centro educativo, que muchas veces en Costa Rica no tenemos ese plan de ataque, ¿verdad?, de detección o de acompañamiento en caso de ciberbullying, buscar a un profesional. ¿Y cuáles serían estas señales? Que mi hijo de pronto empieza a tener cambios en sus hábitos del día a día. Si antes comía mucho, ahora come poco, o pasó de comer poco a comer muchísimo, como ansiedad, que pasó a dormir menos, que se encierra en el cuarto, que no quiere salir, que no quiere disfrutar de actividades que antes disfrutaba. Pero también, y muy importante, cuáles son esas palabras que está diciendo. A veces dejan mensajes y dicen como el mundo sería mejor sin mí, o la verdad es que no tiene sentido esto que estoy haciendo, o me es muy difícil. Y muchas veces cuando uno se da cuenta y ya tienen un dispositivo, empiezan a buscar cosas como cómo acabar con mi vida sin dolor, o cuáles son unas formas de morir sin dolor. O sea, el algoritmo, si bien ellos empiezan a buscar, después el algoritmo los empieza a encontrar, y cuando los encuentra les envía imágenes, videos, ideas, palabras para ir afinando con eso que el niño está buscando. Y ahí es donde entramos en un tornado donde el niño no sabe lo que quiere, no sabe cómo pedir ayuda, pero anda buscando soluciones a donde no las tiene que buscar. Entonces, definitivamente como padres tenemos que estar súper atentos a esas señales para pedir ayuda a tiempo y que no sea demasiado tarde. Karina, justamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Escuchábamos y leíamos algunas cifras bastante alarmantes del Hospital Nacional de Niños. Un 30% de población infantil tiene sobrepeso. Usted lo mencionaba al inicio, pero ¿qué tan importante es esta relación con la salud mental, con la salud emocional, del sobrepeso, de la obesidad, del sedentarismo? ¿Qué relación tiene? Hay una triada, o sea, la obesidad es por 2 razones. La primera es por el sedentarismo que están viviendo los chicos. Antes los chicos salían, andaban en bicicleta, corrían, y ahora están en 4 paredes con un dispositivo, porque es mucho más seguro, entre comillas, quiero poner para muchos padres, que esté en casa con un dispositivo que esté afuera. Entonces hay un sedentarismo que está vinculado con la llegada a las pantallas, pero también hay un sedentarismo que está vinculado con la alimentación. Ese es otro pilar de salud mental. Cuando entendemos que cuando
logramos comprender que tenemos millones de microorganismos vivos en nuestro intestino, que por eso se llama el segundo cerebro, que se conecta directamente con mi cerebro y que impacta en cómo me siento, cómo actúo, cómo pienso, cómo aprendo. Entonces empezamos a entender que hay ciertos alimentos que generan inflamación en el intestino y por ende inflamación en el cerebro. Hoy, por ejemplo, se han visto estudios donde se ve que la depresión puede ser inflamación de estructuras cerebrales más allá de alteración en la química cerebral, que era lo que se pensaba antes, y que está directamente vinculado con lo que comemos. Entonces, cuando entendemos que de un supermercado que de pronto tiene 10 pasillos, hay 8 pasillos que están cargados de ultraprocesados y altos en azúcar, todos los paquetitos, todos esos alimentos que pasan ahí semanas de semanas y no se ponen malos, esos son los alimentos que consume en su mayoría la población y no entienden el impacto negativo que hace. Entonces, ya más allá de que el problema sea la obesidad, después viene que el 50% de la población es prediabética o diabetes o tiene diabetes tipo 2. Y en los niños y adolescentes es donde estamos viendo ese brote más fuerte. Y la diabetes no es solo que tenga que ver con alteración en la insulina y la glucosa, no, es una hormona maestra, la insulina, que impacta en otras áreas, impacta en la reproducción, impacta en órganos, en sistemas, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el cerebro no está aislado, el cerebro está conectado con el cuerpo y que muchas cosas que pasan en mi cuerpo impactan directamente en mi cerebro. Y las enfermedades mentales que estamos viendo ahora son una respuesta a poca información que tenemos sobre cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, pocas herramientas preventivas, muy pocos hábitos de vida que están vinculados con salud mental, además de todo lo nuevo que está llegando, ¿verdad? Dentro de ellos pantallas, tantos ultraprocesados. Pero es importantísimo comprender que la obesidad va más allá de un problema de salud física. O sea, la obesidad impacta en la salud mental, impacta en la capacidad que tienen los niños y adolescentes de aprender, de memorizar, de regular sus emociones, de sentirse bien, de sentirse pleno y de incorporarse bien a la vida. Karina, y usted nos ha compartido también información acerca de el deporte, la importancia del deporte en ciertas edades, sobre todo también en la adolescencia, y cómo esto permite el desarrollo de ciertas habilidades. También por ahí hay un elemento que no podemos dejar de lado. Definitivamente, el deporte es sin duda alguna otro de los pilares de salud mental y lastimosamente muchos centros educativos dejan la actividad física como para 2 días a la semana, 45 minutos. Y hoy sabemos que la actividad física no solo produce ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro que nos dan bienestar, nos equilibran en el estado de ánimo, sino que al mismo tiempo oxigenan nuestro cerebro. Hay estudios donde se han visto que entre más actividad física hago, tengo mayor oxigenación en todo el cerebro y eso me permite un mejor funcionamiento, mejor aprendizaje, mejor capacidad de regular mis emociones. También entrena todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Esas son funciones que están atrás del prefrontal, es una zona que se termina de desarrollar hasta los 25 o 30 años, que es el que me permite controlar mis impulsos, regular mis emociones, planificar, organizar, anticipar, todas las funciones necesarias para el aprendizaje y para la vida. Entonces, el deporte, sin duda alguna, no solo es un pilar de salud mental, sino que es una herramienta para la vida que no tendría que estar como de última en importancia en el eslabón académico, debería estar como de primera. Karina, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta última pregunta. Usted ha mencionado también, entre los 6 y los 16 años es la etapa de mayor plasticidad que tenemos los seres humanos. ¿Qué significa esto y cómo podemos potenciarla todavía más? Mira, en realidad la etapa de mayor plasticidad es entre los 0 y los 6 años. Ahí tenemos la mayor cantidad de nacimiento de neuronas y conexión de estas. Pero entre los 6 y los 16 pasa algo más importante y es que todas esas neuronas que se conectaron se van muriendo las que no se usan. Y esto es crítico entender, porque un niño los primeros años puede tener mucha exposición, mucho estímulo, mucha capacidad, ¿verdad? O sea, un entorno muy rico y puede tener muchísimo, un cerebro muy amplio, muy conectado con muchas herramientas, pero los siguientes años lo que dejo de utilizar son neuronas que se van perdiendo, son conexiones que se van perdiendo y ese cerebro es el que se está puliendo para la vida. Entonces, cuando yo expongo a un niño mucho a algo, pero lo dejo de exponer a otra cosa, es una pérdida. Te voy a dar un ejemplo. Muchas personas de las que nos están viendo, yo les pregunto, ¿cuántos números de teléfono se saben? Y posiblemente me van a decir 1, 2 o 3. Hace 15 años nos hubiéramos preguntado eso y yo me sé 10, 15.
¿Por qué hemos perdido esa capacidad? Porque ya dejamos de memorizar los números de teléfono porque nuestro teléfono está haciendo ese trabajo por nosotros. Entonces el cerebro entiende que ya yo no tengo que hacer ese trabajo, esas conexiones neuronales se mueren y delegué ese trabajo al teléfono. Hay muchas de estas habilidades que los adolescentes ni siquiera están entrenando. Por ejemplo, las habilidades sociales. Ver a los ojos a la otra persona cuando la hablo, entender sobre las emociones del otro, ver las expresiones del otro. ¿Por qué? Porque creemos que socializan a través de las redes sociales. Entonces, cuando empezamos a perder estos periodos críticos, estamos empezando a ver adolescentes más agresivos, con menos capacidad de empatía, menor capacidad de regular sus emociones, que les cuesta más el aprendizaje y empezamos a ver un montón de fallos que decimos, ¿y esto de dónde viene? Bueno, porque nunca hemos consolidado las bases para que eso pase en su cerebro. Karina, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo para poder conocer y profundizar acerca de esta información que definitivamente tenemos que dar a conocer más en diferentes espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gabriela. Que estés muy bien.